Bienvenido a La Voz del Opositor, el canal para estudiar mientras caminas, conduces o haces cualquier labor. En este vídeo vamos a escuchar el capítulo segundo del título 3 de la Constitución Española, dedicado a la elaboración de las leyes. En este capítulo, la Constitución explica cómo se crean las leyes en España, quién puede proponerlas, cómo se tramitan en el Congreso y en el Senado, y qué pasos deben seguir hasta su aprobación definitiva. Primero escucharemos la lectura literal de los artículos de la Constitución y después veremos una explicación sencilla para entender mejor su significado y facilitar su memorización. Capítulo segundo. De la elaboración de las leyes. Artículo 81. 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. ¿Qué significa esto? El artículo 81 explica qué son las leyes orgánicas y cómo se aprueban. Las leyes orgánicas son un tipo especial de ley que se utilizan para regular asuntos muy importantes dentro del Estado. Primero establece que son leyes orgánicas las que desarrollan los derechos fundamentales y las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, las que regulan el sistema electoral y otras materias que la propia Constitución indique. Después indica que para aprobar, modificar o eliminar una ley orgánica se necesita una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre todo el proyecto. Esto significa que debe votar a favor más de la mitad de todos los diputados, no solo de los que estén presentes. Artículo 82. 1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. ¿Qué significa esto? El artículo 82 explica que las Cortes Generales pueden autorizar al Gobierno para que dicte normas con rango de ley en determinadas materias. Es decir, el Parlamento puede permitir que el Gobierno haga leyes, pero solo en temas concretos y siguiendo unas condiciones muy claras. Primero establece que esta delegación no puede aplicarse a materias reservadas a las leyes orgánicas. Después indica que esa autorización se hace mediante dos tipos de leyes. Una ley de bases cuando el Gobierno debe crear una ley nueva, siguiendo unas reglas marcadas por el Parlamento, o una ley ordinaria, cuando el objetivo es reunir varias leyes en un solo texto. También señala que la delegación debe ser expresa para una materia concreta y con un plazo determinado. El Gobierno no puede delegar esa facultad en otros órganos, y la autorización termina cuando el Gobierno publica la norma correspondiente. Por último, la Constitución dice que las leyes de bases deben indicar con precisión qué puede hacer el Gobierno y qué límites tiene. Además, las leyes que autorizan a refundir textos deben aclarar si el Gobierno solo puede unir las normas o también ordenarlas, aclararlas y armonizarlas. En cualquier caso, los tribunales siguen pudiendo controlar estas normas y la ley puede establecer otros mecanismos de control. Antes de continuar con el artículo 83,
Si este contenido te está ayudando a entender y memorizar la Constitución española, suscríbete al canal. Así no te perderás los próximos vídeos para estudiar leyes, repasar artículos y preparar oposiciones de forma clara y sencilla. Artículo 83. Las leyes de bases no podrán en ningún caso: a. Autorizar la modificación de la propia ley de bases. b. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. ¿Qué significa esto? El artículo 83 establece dos límites claros cuando las Cortes Generales delegan en el Gobierno la elaboración de una ley mediante una ley de bases. Primero indica que el Gobierno no puede modificar la propia ley de bases, es decir, las reglas que fija el Parlamento para que el Gobierno elabore la ley no pueden ser cambiadas por el propio Gobierno. Después establece que el Gobierno tampoco puede dictar normas con carácter retroactivo. Esto significa que la nueva norma no puede aplicarse a situaciones del pasado, sino solo a partir de su entrada en vigor. Artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. ¿Qué significa esto? El artículo 84 explica qué ocurre si el Parlamento intenta aprobar una ley que contradice una delegación legislativa que ya ha dado al Gobierno. Primero establece que, si se presenta una proposición de ley o una enmienda que vaya en contra de esa delegación legislativa vigente, el Gobierno puede oponerse a que se tramite, es decir, puede impedir que continúe el proceso de aprobación de esa iniciativa. Después indica que, si el Parlamento quiere seguir adelante, primero debe presentar una proposición de ley para derogar total o parcialmente la ley que había dado esa delegación al Gobierno. Solo después de eliminar esa delegación podría tramitarse la nueva ley. Artículo 85. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. ¿Qué significa esto? El artículo 85 explica cómo se llaman las normas que aprueba el Gobierno cuando actúa gracias a una delegación legislativa de las Cortes Generales. Cuando el Gobierno dicta una norma con rango de ley, utilizando esa delegación que le ha dado el Parlamento, esa norma recibe el nombre de decreto legislativo. Esto significa que, aunque la norma la apruebe el Gobierno, tiene rango de ley porque las Cortes Generales le han autorizado previamente para hacerlo. Artículo 86. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. 2. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. ¿Qué significa esto? El artículo 86 regula los decretos leyes, que son normas con rango de ley que puede aprobar el Gobierno en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Primero establece que, en estos casos urgentes, el Gobierno puede dictar normas llamadas decretos leyes, pero con límites claros. No pueden afectar a las instituciones básicas del Estado, a los derechos y libertades del título 1 de la Constitución, al sistema de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Después indica que estos decretos leyes deben enviarse inmediatamente al Congreso de los Diputados, que tiene un plazo de 30 días para debatirlos y decidir si los mantiene en vigor, convalidación, o los elimina, derogación. Por último, durante ese mismo plazo, las Cortes también pueden decidir tramitar ese decreto ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitiría modificar su contenido mediante el proceso legislativo normal. Artículo 87. 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. 2.
Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. ¿Qué significa esto? El artículo 87 explica quién puede proponer nuevas leyes en España, es decir, quién tiene la llamada iniciativa legislativa. Primero establece que pueden proponer leyes el Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado, siguiendo lo que indica la Constitución y las normas internas de cada Cámara. Después indica que las asambleas de las comunidades autónomas también pueden intervenir. Pueden pedir al Gobierno que presente un proyecto de ley o enviar directamente una proposición de ley al Congreso, designando hasta 3 representantes para defenderla. Por último, reconoce la iniciativa legislativa popular, que permite a los ciudadanos proponer leyes si reúnen al menos 500.000 firmas válidas. Sin embargo, esta iniciativa no puede utilizarse en materias de ley orgánica, temas tributarios, asuntos internacionales, ni en lo relacionado con los indultos. Artículo 88. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. ¿Qué significa esto? El artículo 88 explica cómo se presentan los proyectos de ley cuando la iniciativa legislativa parte del Gobierno. Primero establece que los proyectos de ley deben ser aprobados previamente por el Consejo de Ministros, es decir, el Gobierno en conjunto decide que ese proyecto de ley se presente al Parlamento. Después indica que, una vez aprobado, el proyecto se envía al Congreso de los Diputados acompañado de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios. Esto sirve para explicar por qué se propone esa ley y aportar la información necesaria para que los diputados puedan estudiarla y decidir si la aprueban o no. Artículo 89. 1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición. ¿Qué significa esto? El artículo 89 explica cómo se tramitan las proposiciones de ley, es decir, las propuestas de ley que no vienen del Gobierno, sino de otros órganos como el Congreso, el Senado, las comunidades autónomas o la iniciativa popular. Primero establece que el procedimiento para tramitar estas proposiciones de ley se regula en los reglamentos de las cámaras. También indica que, aunque los proyectos de ley del Gobierno tengan prioridad en la tramitación, eso no puede impedir que se presenten y tramiten proposiciones de ley. Después señala que, si el Senado toma en consideración una proposición de ley, ésta se envía al Congreso de los Diputados, donde continuará su tramitación como proposición de ley. Artículo 90. 1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 2. El Senado, en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. 3. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. ¿Qué significa esto? El artículo 90 explica qué ocurre con un proyecto de ley después de que el Congreso de los Diputados lo aprueba. Primero establece que, una vez aprobado por el Congreso, el texto se envía al Senado, que debe debatirlo,
Después, indica que el Senado tiene 2 meses para tomar una decisión. Puede aprobar el texto, proponer enmiendas o vetarlo. Para que el veto sea válido, necesita mayoría absoluta. Si el Senado veta la ley, el Congreso puede levantar ese veto aprobando de nuevo el texto por mayoría absoluta, o por mayoría simple si pasan 2 meses desde el veto. También puede aceptar o rechazar las enmiendas del Senado por mayoría simple. Por último, señala que si el proyecto de ley se declara urgente, el plazo del Senado para actuar se reduce de 2 meses a 20 días naturales. Artículo 91. El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. ¿Qué significa esto? El artículo 91 explica el último paso para que una ley aprobada por las Cortes Generales entre en vigor. Primero establece que el Rey debe sancionar la ley en un plazo de 15 días. Sancionar significa confirmar formalmente que la ley ha sido aprobada correctamente por el Parlamento. Después, indica que el Rey también debe promulgar la ley y ordenar su publicación. Esto significa que se hace oficial y se publica para que todos los ciudadanos puedan conocerla y empiece a aplicarse. Artículo 92. 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. ¿Qué significa esto? El artículo 92 regula el referéndum consultivo, que es una forma de preguntar directamente a los ciudadanos sobre decisiones políticas muy importantes. Primero establece que las decisiones políticas de especial trascendencia pueden someterse a un referéndum para conocer la opinión de todos los ciudadanos. Después indica cómo se convoca ese referéndum. Lo convoca el Rey, pero a propuesta del presidente del Gobierno y con la autorización previa del Congreso de los Diputados. Por último, señala que una ley orgánica será la encargada de regular cómo se realizan los referéndums y cuál es el procedimiento que debe seguirse. Y ahora voy a proceder a leer todos los artículos seguidos, sin explicación, para ayudarte a reforzar la memorización. Escucha con atención e intenta seguir mentalmente el contenido de cada artículo, como si lo estuvieras repasando. Esta repetición final te ayudará a fijar mejor la información y recordar los artículos con más facilidad. Capítulo 2. De la elaboración de las leyes. Artículo 81. 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Artículo 82. 1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Artículo 83. Las leyes de bases no podrán en ningún caso: a.
Autorizar la modificación de la propia ley de bases. B. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Artículo 85. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. Artículo 86. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. 2. Los decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Artículo 87. 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. 2. Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Artículo 88. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Artículo 89. 1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición. Artículo 90. 1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 2. El Senado, en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. 3. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Y hasta aquí el capítulo 2 del título 3 de la Constitución Española. Si estás preparando oposiciones y quieres seguir repasando la Constitución de forma clara y sencilla, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos de La Voz del Opositor. En el siguiente vídeo continuaremos con el capítulo 3 del título 3, dedicado a los tratados internacionales, donde veremos cómo regula la Constitución las relaciones de España con otros países. Seguimos en el próximo vídeo para continuar avanzando en el estudio de la Constitución española.